La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la amplitud modulada, 105.1 en la frecuencia modulada al sur de Lima. Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagu Cayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado. Estas son las emisoras dominicas del Perú. Sigue una otra red de radios amigas en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Lampa, Radio San Valentín, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles. También AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y también la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. 21 de diciembre empezamos la semana navideña y ya estamos comunicados con Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a nuestros oyentes en todo el Perú y en el mundo entero, donde nos escuchan muchos peruanos a través de nuestras plataformas en internet. Pues bien, estamos a 10 días de terminar el año, a 4 días de la Navidad, y bueno, todavía hay muchísimos pendientes. Este año no se acaba y no termina y no se acabará tampoco muy pronto la pandemia que hemos sufrido. Por lo tanto, hay varios temas complicados. Desde el Reino Unido, una alerta que ha preocupado a toda Europa y también América. Se están prohibiendo, y ya en el Perú también, todo vuelo que llegue directamente o en conexión de Reino Unido al Perú. ¿Por qué? Científicos ingleses señalan que una cepa de el COVID-19 o una mutación, me han dicho que es lo apropiado decir más que una cepa, una mutación del virus, ha presentado una velocidad de contagio muy alta, más alta, 70% más alta la velocidad de contagio que la cepa que hemos conocido hasta ahora. No sabemos mucho más, y eso hay que explicarlo muchas veces, porque esta es una enfermedad nueva y la ciencia todavía está estudiando lo que tenemos al frente. Muchos piden respuestas para hoy y no las hay. Lo que sabemos hasta ahora es que no es una cepa que tenga una letalidad mayor. Lo que tiene esta mutación es una mutación que contagia más, pero no tiene una letalidad, no mata más. Y la segunda cosa que es muy importante es que la vacuna que se está administrando, sí, las vacunas que ya se están administrando, sí son efectivas contra esta mutación. Entonces eso tiene que dar un poco de tranquilidad. Lo que sucede es que contagia mucho más rápido. Y en el Reino Unido se han encontrado con una situación sanitaria en la cual su servicio de salud está desbordado. Y su ministro de salud ha dicho, esta mutación la tenemos fuera de control. Y cuando una autoridad sanitaria seria dice que tiene un virus fuera de control, pues inmediatamente se toman medidas. Como ustedes saben, ya desde la semana pasada, el hemisferio norte está en una situación muy crítica en comparación con el hemisferio sur, donde solo Brasil, yo les diría, es un problema grave, pero el hemisferio norte está en pleno invierno. Entonces, toda Europa, Rusia y Estados Unidos están en una situación crítica. África, Australia, islas del Océano Índico están en buena situación. América del Sur en problemas, sí, básicamente en Brasil, pero también en Chile y en Argentina las cosas tampoco están tan bien, pero ya a puertas de vacunar también en Colombia. Entonces, el hemisferio norte está en una situación crítica por el invierno. No porque el virus se propague más en invierno y menos en verano, eso es falso, sino porque en invierno tenemos frío. Y en los inviernos crudos del hemisferio norte, a los cuales no estamos acostumbrados en la costa peruana, en esos inviernos crudos tienes que
dentro de una habitación cerrada que normalmente tiene calefacción. Y la calefacción recircula, ¿no es cierto?, el aerosol del virus. Y ese es el problema. Entonces, el estar metido dentro de una habitación con otras personas, basta que una sea portador del virus asintomático para que todas se contagien. Lo hemos explicado esto muchas veces todo el año. Por eso, ahora que vienen las fiestas, recordar nuevamente las normas básicas. Vamos a recordarlas una y otra vez. Lavarse las manos todo el tiempo. Salen a recoger un paquete a la puerta de la casa, se lavan las manos. Van a hacer una compra al mercado, se ponen su alcohol en la entrada del sitio, se ponen el alcohol a la salida, se lavan las manos llegando a casa. La mascarilla, que es nuestra gran protección, eso está clarísimo, usarla bien, tapar la nariz y la boca, todo. La mascarilla se usa dentro de casa, sí, en algunas circunstancias sí. Si están con una persona mayor, con una persona vulnerable, es mejor usarla, sí, ayuda. Y fuera de la casa siempre. Y la ventilación. Ahora que viene el verano, no hay excusa, ventanas abiertas, puertas abiertas, usar las terrazas, usar los techos, usar los patios, usar todo espacio abierto. Aunque estén en la misma familia, ¿no es cierto?, basta que uno venga a trabajar con el COVID y todos se contagian. Pero si usted se sienta en una mesa, en el jardín, en el patiecito que tenga, en la azotea monta su comedor, ¿no es cierto?, con un techito. Entonces ahí, si convive la familia y pasa tiempo ahí, hay menos posibilidad de que se contagie. Y si usted está en una terraza con mascarilla, poco tiempo, con otras personas, ¿no es cierto?, usted puede mantener algún tipo de vinculación social. Por ejemplo, tiene que ir a dejar un regalo a la casa de la abuela. Va una persona a la familia, se sienta en un espacio absolutamente abierto, con una distancia entre las dos sillas, ¿no es cierto?, con mascarilla, puede dejar el regalo y retirarse. Rosa María. 20 minutos, 30 minutos. Entonces, hay alternativas lógicas, razonables, para poder sustituir lo que también va a pasar esta Navidad. A ver, problemas emocionales que no faltan. Así es. Rosa María. En medio de estos dos problemas complicados para el gobierno del presidente, vamos a hablar en este momento. Rosa María. ¿Me escuchas? Están tomando la carretera en Ica y en Chao y en Pirú. Y en este momento varios terminales están suspendiendo los viajes interprovinciales porque no hay pase. Y no sabemos hasta cuándo va a haber pase. Estamos hablando de Ica y de Chao y Pirú. El mismo lugar de los problemas Rosa María, ¿me escuchas?, que suscitaron la derogación de la ley de promoción agraria. El problema es que este fin de semana el Congreso no ha logrado ponerse de acuerdo, y además hay que decirlo, casi todas las iniciativas presentadas por los señores congresistas son catastróficas para el agro. De nuevo, no para el agro de gran exportación, que sí le afecta, por supuesto, pero no en la medida en que le afecta al mediano y al pequeño. Porque obligar a una remuneración mínima agraria con un costo completamente diferente, ¿no es cierto?, lo único que va a generar al final del día es que pase un grupo muy grande de trabajadores a la informalidad. Entonces, ese es el problema en este momento. El problema que tenemos en este momento es que hay carreteras cerradas y el presidente de la República anuncia un mensaje a la nación en los próximos minutos. No sé si, a ver, tú ya has recibido la información de prensa de Palacio y sabemos a qué horas va a ser el mensaje. Sí, justamente te llamaba por eso. Según el documento de Palacio de Gobierno, a las 8:15 de la mañana, dice el presidente de la República, Francisco Sagasti, dará mensaje a la nación, 8:15 de la mañana. Bueno, y estamos a la espera en cualquier momento. 8:30, entonces vamos a estar atentos. Es raro que a esta hora haya un lunes, además, sí, ya me han mandado acá a ver la notificación, efectivamente, un mensaje a las 8:15, dice sí, 8:15. Pero sabemos que el presidente no es precisamente muy puntual y que va a ser transmitido a través de la señal de TV Perú. Así que vamos a estar esperando el mensaje, que sería ahora mismo casi, pero en fin,
vamos a esperar que nos den la señal para escuchar el mensaje. Se están suspendiendo, reitero, los viajes en transporte interprovincial, no por razones sanitarias, sino porque simplemente los buses no pasan. Lo cual, en esta semana de fiestas navideñas, donde hay viajes de retorno, porque los hay, es bien crítico, ¿no es cierto? Es bien duro para la gente saber que el 24 está prohibido circular en auto particular y no hay pase. Nadie quiere pasar Navidad en la carretera porque hay algunas personas que no están contentas con su situación. Ellos pedían la derogatoria de la ley, se derogó la ley como ellos querían. Ahora tiene que salir una nueva ley. Como no ha salido como ellos quieren, cierran la carretera. Todo tiene un límite, creo yo. La protesta también tiene que respetar los derechos de los demás. Y en este caso ya se ha hecho todo lo que estas señoras protestaban y no querían tener el régimen general, hoy lo tienen. Hoy tienen exactamente el régimen general. El mismo régimen que tienen todos los trabajadores del Perú. No tienen dinero antes en el bolsillo, porque se les estaba dando antes. No les gusta el dinero antes en el bolsillo, perfecto. Pero ya rechazaron el texto de la ley agraria y siguen agitando en Chao, en Virú y en Ica. Hay que decir una cosa, no son los únicos valles agroexportadores, ¿ah? En Chincha está todo tranquilo, hay algunos piquetes, pero todo tranquilo. En Piura está todo tranquilo, ¿no es cierto? Hay otros problemas en Piura, en naturaleza sanitaria. Entonces, aquí hay algo más, yo siempre lo he dicho, pero en fin, dejemos que la calle se exprese. Y es un acto de extorsión, hay que decirlo. Esa toma de carretera en una semana navideña es un acto de extorsión, porque además saben que hay restricciones a la libertad de tránsito 24, 25, 31 y 30, 31 y primero. Yo espero que el presidente se anuncie que no va a haber esa extorsión. A ver, ¿podemos engancharnos con el mensaje del presidente, por favor? Ya está al aire. Y otras regiones. A nosotros también. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha solicitado a los Estados miembros que refuercen sus procedimientos de control y prevención. Ante esta situación, quiero informarles, para tranquilidad de todos, que a nuestro territorio no ha ingresado ningún vuelo directo procedente del Reino Unido desde que se reabrieron las fronteras aéreas del país, y que los pasajeros que han arribado en vuelos con conexión están siendo monitoreados por el Ministerio de Salud. Más aún, deben saber, queridos conciudadanos, que ningún pasajero que provenga del extranjero puede ingresar al Perú si es que no presenta el resultado negativo de una prueba molecular, en estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos. Por esta razón, el Gobierno de Transición y de Emergencia ha adoptado las siguientes medidas orientadas a prevenir la aparición de la nueva variante en nuestro país. Prohibir el ingreso de extranjeros no residentes que hayan estado en el Reino Unido en las últimas 2 semanas. Los ciudadanos peruanos o extranjeros residentes que se encuentren en el país, que hayan visitado el Reino Unido en las últimas 2 semanas, deberán hacer una cuarentena de 14 días. Suspender preventivamente el ingreso de vuelos provenientes de Europa durante las próximas 2 semanas y declarar al sistema de vigilancia epidemiológica en estado de alerta máxima. Estas medidas tienen carácter preventivo. En modo alguno buscamos generar una situación de preocupación en la ciudadanía. Ante la aparición de una nueva variante del virus COVID-19, cuyo impacto no es aún del todo conocido, estamos adoptando acciones con absoluta responsabilidad, orientadas a proteger la vida de los peruanos y peruanas. Quiero subrayar la importancia de no bajar la guardia. Cualquiera que sea el carácter del virus que enfrentamos, los protocolos de bioseguridad deben ser estrictamente respetados, incluyendo el uso de la mascarilla,
mantener el distanciamiento físico, el lavado frecuente de las manos, evitar aglomeraciones y no reunirse en espacios sin ventilación. Y como he venido señalando, queridos conciudadanos, en esta Navidad el mejor regalo que podamos dar a nuestros seres queridos es salud y vida, respetando estos protocolos de bioseguridad. Finalmente, quiero informarles que estamos iniciando la semana trabajando arduamente. En breve, junto a mi gabinete ministerial, daremos inicio a un Consejo de Ministros extraordinario, orientado a tomar acciones inmediatas sobre diversos temas de interés nacional. Muchas gracias. Breve el mensaje, Rosa María. Estoy transmitiendo, bueno, para señalar básicamente que lo que había sido un avance simplemente se tiene que retroceder, y esto pasa en situaciones de emergencia. El avance era que ya se permitían vuelos que venían de Europa, no ha entrado ningún vuelo directo del Reino Unido, pero es evidente que cualquiera que viaje a Perú desde el Reino Unido podía tomar algún vuelo en conexión. Y lo que se ha señalado es que no van a entrar por 15 días vuelos provenientes de Europa, por el momento. Ahora, hay muchas formas de llegar, ¿no es cierto? Entonces, una persona que está en Madrid se va a Miami, y Miami sí tiene vuelos a Lima. Pero, si esta persona es nacional del Reino Unido, es un extranjero residente del Reino Unido, no puede entrar al Perú. Ningún extranjero residente del Reino Unido puede entrar al Perú, y cualquier persona que haya estado en el Reino Unido en las últimas 2 semanas, se le pide que haga una cuarentena de 14 días. ¿Por qué? Usted, si está entrando con prueba molecular, no debería tener nada. A veces pasa que la prueba molecular no detecta. Entonces necesitas 14 días para detectar. Pero yo creo que con una segunda prueba molecular a los 4 o 5 días ya deberías tener, ¿no es cierto?, un diagnóstico más claro. Pero en todo caso, tomar las medidas preventivas, porque se reitera, esta mutación del virus, no es una cepa, es una mutación del virus, no tiene evidencia de que sea más letal, es decir, que mate más. Lo que tiene es que contagia más rápido, su velocidad de contagio es más alta, y eso hace que la enfermedad, que ya es sumamente contagiosa, sea mucho más contagiosa. Es decir, ahí donde había la posibilidad de que no haya un contagio, pues probablemente lo hay por la velocidad. Entonces, esta mutación del virus ya se ha detectado en otros países. Es decir, se ha detectado hace más de 3 meses. Y ya está en Australia, ya está en Estados Unidos, y es posible que esté en el Perú también. Pero nadie tiene que entrar en pánico, sino hay que trabajar con evidencia. ¿Ok? Hay que trabajar con evidencia y no entrar en pánico. Y tomar medidas preventivas, lo que ha dicho el presidente, que es el enfoque correcto. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Bueno, que no venga gente del Reino Unido. Igual como a nosotros nos paran en otros aeropuertos, nosotros también podemos decir, bueno, que la gente que viene del Reino Unido lamentablemente no va a poder venir esta Navidad y estas fiestas. La que ha venido, que guarde cuarentena, que esté algún tiempo con su certificado, claro, pero podría hacerse una segunda prueba molecular, podría, preventivamente, para mayor seguridad, en 2 o 3 días, de tal manera que, mientras tanto, está en su domicilio, pero aislada, ¿no? Entonces, digamos, si llegó hace una semana, no tiene ningún síntoma, en su domicilio aislado, pero luego se hace una segunda prueba. Si viene del Reino Unido, si viene como residente del Reino Unido, donde esta mutación ha generado, pues, estragos en la velocidad de contagio. Ahora, hay que señalar algo, ¿ya?, que a veces no se entiende. El Perú tiene niveles de prevalencia de la enfermedad muy altos en comparación con Europa. O sea, nuestra política sanitaria, y esa es una cosa que hemos repetido, lo conversaremos ahora cuando hagamos un balance de fin de año con José Alejandro Godoy en algunos minutos, nuestra política sanitaria fracasó. Y fracasó a tal punto que en Lima el 40% de la población está contagiada. Y eso es un fracaso, lamentablemente. Pero, la única cosa que tenemos como ventaja
es que la posibilidad de reinfectarte existe, pero es menor. Hay reinfección, sí, y no es letal. Hasta el momento es raro el caso de una reinfección letal. Existen también, pero son muy raros. Entonces, esto que es una desgracia, en cierta forma nos da una pequeña ventaja. Es una desgracia, sí, es una desgracia porque ha causado la muerte de, ya vamos a llegar pronto en extra muerte en Sinadef a 90.000 personas, y es una desgracia, efectivamente. Desde el punto de vista demográfico, ¿afecta las cifras de Perú? No de una manera de poner en riesgo, digamos, la sobrevivencia de la especie, ¿no? No. Cuando se inició este virus, los que estaban, digamos, en una posición más apocalíptica, creían que era un virus que podía poner en riesgo la sobrevivencia de la especie humana, considerando la historia de epidemias en la humanidad. Sin embargo, a 9 meses, a un año ya de su detección en China, en Wuhan, han muerto 1,5 millones de personas. Para casi 7.000 millones de habitantes, demográficamente no es significativo, por ahora. Pero si esto se ha logrado gracias al conocimiento científico que hay de la enfermedad y de cómo prevenir. Se ha logrado gracias al uso de mascarillas masivamente, de tela, descartables, las que la gente tuvo a mano pero que se puso con disciplina. Gracias al lavado de manos, gracias a la distancia entre las personas, gracias a las cuarentenas, sí, en parte, por supuesto, que se pudo detener la velocidad de contagio, sobre todo en Europa. Eso es importante y hay que rescatarlo. La revista Time ha señalado, y también el grupo de Diario de las Américas, que los héroes de este año son el personal sanitario del mundo entero. Médicos, enfermeras, técnicos, personal de rehabilitación, es decir, todo el personal sanitario que se comprometió tanto y que tantas vidas ha perdido. Y que gracias a ellos estamos hoy vivos y podemos agradecer por nuestras vidas, por el trabajo heroico de miles de personas, no solamente en el Perú, en el mundo entero. Hace 100 años el mundo tuvo que vivir una epidemia parecida y el saldo final fue oficialmente 20 millones de muertos. Pero el extraoficial se calcula en 100 millones de muertos. La llamada gripe española mató más gente que la Primera Guerra Mundial. Entonces, hoy estamos hablando de una pandemia, porque la enfermedad se ha diseminado en todos los continentes, que ha matado 1,5 millones de personas. Entonces, estamos en el primer año, ¿no? Entonces, estamos hablando de dimensiones, o sea, de un triunfo de la ciencia sobre la enfermedad. Y eso creo que también hay que decirlo. Pese a la muerte, pese a todos los costos que esto ha tenido, si lo ponemos en la perspectiva correcta, lo que se ha logrado como humanidad es vencer a la enfermedad a través del conocimiento. Hace 100 años no se tenía los conocimientos que se tienen ahora, menos, pues imagínense ustedes en el Perú en la vida colonial, cada peste, las personas no sabían, ¿no es cierto?, que se transmitía de persona a persona. Las grandes pestes europeas que se transmitían a través de las ratas, ¿no es cierto?, se tuvo que aprender que había que exterminar el vector que eran las ratas para que no regresara la peste bubónica, que hasta el día de hoy no tiene cura. Pero aprendimos, la humanidad aprende. Este ha sido un año de aprendizajes y hay que agradecerle eternamente a todo el personal sanitario y a todos los médicos, epidemiólogos, los virólogos, es decir, los que han estado estudiando la enfermedad, estudiando su comportamiento, estudiando cómo combatirla, cómo desarrollar vacunas. Son los grandes héroes. La ciencia humana ha vencido a la enfermedad. No la tiene todavía controlada y falta mucho camino para controlarla, pero la enfermedad no ha puesto en riesgo a la especie humana. Y en un momento inicial se pensaba que esto, sobre todo los que tenían mucho pánico, no me encuentro entre ellos porque trato de ser razonable, creían que efectivamente esto era de una letalidad casi mortal, de exterminio para la humanidad, ¿no? Y sin embargo hemos vencido. Y yo creo que depende cómo veas el vaso, ¿no? La muerte siempre es terrible, es una derrota, es una tristeza,
reúne todo lo que no queremos que pase, ¿no? Es un final. Pero, y en estas condiciones ha sido un final trágico, porque ni siquiera ha habido duelo, ni siquiera ha habido despedidas, muchos temas han quedado inconclusos para muchas personas, ¿no? Pero viste en la gran perspectiva de la humanidad, en la gran perspectiva, 1,5 millones de muertes oficiales, podrían ser muchas más, por supuesto, como en el caso del Perú. Eso se estudiará después. Para 7.000 millones de habitantes que hay en la Tierra, parece un triunfo. Un triunfo de toda la humanidad, a costos enormes, eso hay que decirlo, ¿no? O sea, en materia económica, el costo ha sido gigantesco. El mundo ha parado. En muchos momentos el mundo entero había parado. Cuarentenas en todas partes. En el Perú, trágicas, además, larguísimas. Hemos peleado con todas las medidas irracionales, incluso la de no manejar auto particular el 24 y el 25, que es absurdo. Espero que si siguen las carreteras cerradas, el presidente y su Consejo de Ministros tengan a bien permitir pues el pase, aunque sea de vehículos particulares en esas zonas, ¿no? Pero en fin, ahí estamos. Y mientras tanto, como decíamos antes de que el presidente hablara, porque no ha hablado de eso, hay un gran debate sobre el tema de las vacunas, Abel, que está inconcluso, donde todos se tiran la pelota, donde hay responsables de aquí y allá, pero lo que hay que decir es que en concreto no tenemos vacunas. Eso es lo concreto. O sea, no hay vacunas disponibles, ni las van a haber en enero, ni en febrero, tal vez a fines de marzo, pero pocas. Las 50.000 vacunas que llegaban de piloto para personal sanitario no van a llegar, no se ha firmado un contrato, y es posible que no se firme en mucho tiempo porque la burocracia peruana no acepta determinadas formas de contratación que son indispensables en este caso. Yo escribí sobre esto ayer. Un burócrata peruano jamás va a comprar algo que no existe. Jamás va a comprar algo que no existe. Se muere de miedo que la Contraloría, la Fiscalía y el Congreso de la República le armen una comisión investigadora. Prefiere morir de COVID, o que nos muramos todos de COVID, a comprar algo que no existe. La buena noticia es que las vacunas existen, pero obviamente el fabricante, en este caso Pfizer, como es una vacuna de emergencia, no quiere ser responsable por los efectos secundarios de la vacuna. O sea, tú la compras, tú la pones, nosotros no somos responsables. Entonces el gobierno exige seguros, exige responsabilidad y jamás van a firmar un documento en esas condiciones. No solamente ha pasado en el Perú, está pasando en otros países del mundo, donde se exige que firme el presidente de la República, que el compromiso sea cierto, etcétera, ¿no? Ciertas garantías, sobre todo en Latinoamérica. Pero en otros países han aceptado, en Chile y en Colombia han aceptado que la empresa no tiene responsabilidad, ya tienen sus vacunas, en enero comienzan a vacunar. Y los peruanos no es que podamos cruzar la frontera a Chile o a Colombia y nos podamos vacunar, ¿no? Porque tenemos un DNI de Perú, no un DNI, no un documento de identidad de esos países, ¿no? Entonces necesitamos que se dejen de echar la pelota y que francamente nos digan de una vez cuándo, cuánto, a quiénes. Y con paciencia lograr vacunar a todas las personas. Y que la próxima Navidad, cuando estemos comentando, ¿no es cierto?, saquemos este programa y digamos algo así como, ¿te acuerdas el año pasado cómo sufrimos con el tema en diciembre? Las vacunas, qué bueno que ya está toda la gente vacunada. Eso me gustaría poder decirles en un año. No sé si lo logremos. Así es, Rosa María. Pero sí que por lo menos la mayoría de la gente que necesita protección esté protegida. Y me refiero básicamente a los mayores de 65 años, a todas las personas con comorbilidades y, por supuesto, a todo el personal sanitario, a los maestros, a las Fuerzas Armadas y Policiales, que son las que están básicamente en la calle, ¿cierto? Y que son las que necesitan con urgencia una protección extra, que no basta solo con la protección de la mascarilla, en fin, los guantes, el personal de salud tiene toda clase de protecciones, ¿no es cierto?, sino que necesitan una vacuna que les permita trabajar, volver a sus pacientes, volver de lleno a las tareas que han suspendido. Todavía muchos médicos tienen suspendidas sus tareas. Nosotros, así es, la Rosa y yo también en la República, no vamos a volver a estudio hasta que no tengamos la seguridad de que no vamos a contagiar a nadie o que no vamos a ser contagiados.
O sea, esa seguridad se la tenemos que dar a todos los que trabajamos juntos, y en cualquier producción, como ustedes saben, en un medio de comunicación, somos muchos. No somos poquitos, somos muchos. Una producción chiquitita como la de nuestro radio reúne no menos de 5 personas todas las mañanas, y normalmente en un día cualquiera, cuando eran tiempos mejores, éramos 10 o 15 que estábamos en la mañana juntos. Entonces somos muchos que venimos de distintos lados. Tenemos que asegurar a todos, sobre todo a los mayores, a Abel, a Eduardo, a mí, que podemos trabajar de una manera segura. Seguiremos trabajando en remoto el próximo año hasta que tengamos una solución. Y creo que es la única alternativa. Lo bueno, si vemos el lado positivo de las cosas, es que podemos seguir estando juntos. Hemos descubierto la virtualidad, hemos descubierto que podemos transmitir desde cualquier lugar. Como le decía Abel, ahora sí ya no hay vacaciones nunca, porque como podemos transmitir desde cualquier lado, pues siempre vamos a estar juntos, no importa dónde vaya. Pero vamos a hacer una pausa, ¿no, Abel? Ya nos toca para poder regresar con José Alejandro Godoy y ir terminando el balance político, económico, sanitario del año 2020. Bien, Rosa María, no sé si hoy día tenemos problemas en el audio, no sé si me estás escuchando. No, tranquila. Solamente quiero leerles los nombres de los ganadores de la rifa, por si acaso, y nos vamos porque José Alejandro está esperándonos. El primer premio lo ganó Enma Casiano, el segundo premio Elizabeth Medina, el tercer premio lo ganó Alex Vidaurre, el cuarto premio lo ganó Shirley Berroa y el quinto premio lo ganó Roberto Roldán. Ahí en el banner va a salir todito los detalles. Rosa María, nos vamos a la pausa y volvemos con José Alejandro que nos está esperando. Pausa. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en Lima, Radio Santa Rosa, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Zapagu Cayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Escolar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca. AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. Estamos ya con Rosa María, que va a hacer una evaluación del año con José Alejandro Godoy, a quien saludamos. Adelante, Rosa María. Bueno, estoy teniendo problemas con el sonido, estoy tratando de mejorarlo, pero no sé si me escucha bien José Alejandro. ¿Me estás escuchando? Te escucho perfectamente, Rosa María. Buenos días. Muy buenos días. Yo te escucho bajito, entonces probablemente yo sea la del problema. Si me permiten un instante, por favor, para tratar de mejorar el audio. Si lo logro mejorar, un segundo. Hay que subir el volumen porque de acá sí estábamos conversando con Rosa María y tenía dificultad para escucharme. Ya José Alejandro está listo. Bueno, parece que tengo problemas y los voy a seguir teniendo hasta que logre mejorar el audio, que no tengo la menor idea de cómo hacer para mejorar. Pero en fin, a ver, acá está el botón, un segundo por favor. Bien. A veces la tecnología nos abruma, Rosa María. No lo veo. No, lamentablemente no tengo la menor idea de cómo mejorar el audio. Estoy tratando de hacerlo, pero en fin. Muy bien. Sí, Abel. No, te decía que a veces la tecnología nos abruma. Así que... la tecnología acá no me está ayudando nada. Algo he hecho mal, pero yo estoy segura que en la siguiente pausa lo podremos mejorar. Muy bien, José Alejandro. Estamos empezando. Tenemos noticias en este instante. El presidente de la República acaba de dar un mensaje al país. Se prohíben los vuelos de Europa, de Lima a Europa y de Europa a Lima, por lo menos, sobre todo los que vienen del Reino Unido. Por una medida preventiva, ha dicho el presidente. Esto solamente es por 2 semanas y para ir evaluando esta nueva mutación del virus, que no se sabe, pero parece ser que no es más letal, pero sí muchísimo más contagiosa. Todo el tiempo tenemos estas medidas de aproximaciones sucesivas al manejo de la enfermedad, pero yo quería empezar por un balance del año sanitario, ¿no? Del año sanitario en el Perú. ¿Cuál es la apreciación que tienes de lo que hemos vivido sanitariamente en el Perú? A ver,
Yo creo que, esperar una performance mejor del Estado peruano era una situación un poco complicada. Hay que considerar, sin duda alguna, que estamos ante un Estado que tiene poca capacidad en el sistema de salud, ¿no? Un presupuesto que se ha ido incrementando poco a poco, pero que todavía no es suficiente, poca capacidad de compra, lo estamos viendo en el tema de la vacuna, y además tenemos un Estado que ha tenido, sumen a eso, sucesivos tres ministros de salud en toda la crisis, ¿no? Hubo una ministra al inicio, luego vino el señor Zamora y vino finalmente la señora Macetti, que continúa hasta el día de hoy. Entonces, hay un primer problema que es un problema estructural del sistema de salud. Por tanto, frente a ese problema estructural del sistema de salud, que ya todos conocíamos cómo es, hay una primera situación. Segundo lugar, una situación histórica. ¿Qué es lo que ocurre con una situación histórica? Y esto ha ocurrido en varios lados, en varias epidemias, ¿no? Con el cólera, con la peste bubónica, etcétera. Y uno puede explorar en esto en libros de historia al respecto. Hemos tenido situaciones en las cuales la acción del Estado ha sido básicamente reactiva, ¿no? Y frente a condiciones sanitarias que ya complicaban la situación, que era, por ejemplo, un sistema de vivienda como el que tenemos, donde la gente vive hacinada y no puede hacer distanciamiento social, no tenemos soluciones tan prontas frente a este problema. Entonces, allí tenemos una situación bien complicada. Tercero, errores de gestión, ¿no? Quizás el tema de las vacunas es el más claro y es el más evidente respecto de qué es lo que estamos haciendo mal, ¿no? En el caso de las vacunas, básicamente cruce entre Ministerio de Salud, Cancillería, un comando vacuna que no se sabe bien si es ejecutivo o si es simplemente recomendación, y finalmente todo esto desemboca en un combo bastante complicado. Entonces, cuando tú tienes una situación en donde se te mezclan situaciones estructurales, situaciones históricas del sistema de salud, y además tienes problemas de gestión, pues llegamos finalmente a la situación en la que hemos llegado, en donde el Perú, durante un buen tiempo, felizmente ahora ya no, estuvo liderando los rankings de número de fallecidos o número de fallecidos per cápita, ¿no? Entonces, creo que hay que darle una explicación mucho mejor y mucho mayor que simplemente Vizcarra tiene la culpa, el Congreso tiene la culpa. Yo creo que hay que ver esto en su real dimensión y saber que como país no estábamos preparados para afrontar una pandemia como esta, pero que nuestra situación política, con errores de gestión, con el tema de un mes de noviembre demasiado convulsionado, ya vamos a hablar de eso en unos minutos, pues precisamente nos coloca en una situación en la cual llegamos al mes de diciembre y tenemos un presidente que creo que ha tenido un buen reflejo en este tema de cerrar las fronteras con el Reino Unido, pero, y con Europa en general, pero que todavía va a tener que afrontar retos súper importantes, ¿no? El tema de la vacuna es quizás el fundamental acá, pero además el tema de reimplementar el sistema de salud, ¿no? De volver las camas UCI al otro lado, de un lado a otro. Y lo tercero, que es quizás la gran pata coja de todo esto, es este problema de rastreo, aislamiento, que tiene dos componentes. Uno, pruebas moleculares, que seguimos sin comprar mal, y el segundo que tiene que ver con el comportamiento de las personas. Y esto no solamente se ha registrado aquí, sino que se ha registrado en Europa, que las pruebas de rastreo y aislamiento no dieron los resultados que se tuvieron en Europa, perdón, en Asia, en Corea del Sur, en Japón específicamente, porque la gente no acataba las órdenes de quienes eran sus rastreadores. Entonces, esa situación nos genera el combo y nos genera la grave situación en la que hemos estado durante buena parte del año. Hay que decir, como verán, he resuelto el problema tecnológico durante la conversación, ya escucho bien a José Alejandro Godoy, creo que ustedes no me ven tan bien porque esta cámara no es tan buena como la otra, pero acá estamos. Lo que les decía era que este problema tecnológico, este problema sanitario, ha tenido una visión
de parte del gobierno de Vizcarra, que como ustedes saben perfectamente yo no he compartido, una visión punitiva, una visión de castigo a la población. Es decir, te encierro y tú eres el culpable de tu enfermedad, te castigo, te multo, te persigo, presumo que eres una persona que quiere morir y que tengo que salvarte. Y ha habido, creo yo, una violación, no solamente en el Perú, pero una violación sistemática de derechos fundamentales de las personas que en el caso de las marchas se manifestó como evidentemente absurdo. Las marchas no han contagiado masivamente a nadie y sin embargo suspendieron el derecho de reunión de una manera compulsiva y masiva. ¿Cuál es tu evaluación de la política sanitaria del gobierno Martín Vizcarra durante los meses que la hemos tenido, que han sido 8? Yo sí creo que las medidas punitivistas sí eran importantes, sobre todo al inicio. Yo creo que mandarnos a cuarentena a todos durante un largo tiempo ha sido importante y ha salvado muchas vidas. O sea, es que estoy convencido de eso y creo que eso no hay que dejar de reconocerlo. Dicho esto, creo que los planes para reactivar la economía fueron poco precisos en general, no solamente en tiempo, sino también incluso en protocolos, y por eso es que probablemente tenemos las aglomeraciones de centros comerciales que tenemos ahora, de un lado. De otro lado, fallas también de los privados, ¿no? Hemos sufrido mucho con el comercio electrónico algunos, recién ahora estamos teniendo una mejor falla de los privados, pero además de eso, creo yo que tú tienes que dar punición, pero también tienes que dar instrumentos de salud mental y instrumentos de espacios públicos que sí no hemos tenido. Y ahí no solamente responsabilidad del presidente Vizcarra y de su gestión, también hay una grave responsabilidad de los gobiernos locales, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, si tienes es obvio que la gente se va a ir a Mesa Redonda y al Mercado Central por dos razones. Uno, la gente no tiene plata y quiere regalar algo en Navidad. ¿Y dónde se va? A donde normalmente es más barato. Entonces, ahí es donde está yendo. Y es además el sitio de siempre. Entonces, ¿qué es lo que creo que el gobierno central y los gobiernos locales debieron haber hecho? De un lado, decir, esta no es una Navidad como las de costumbre. Esto es una Navidad en la que probablemente no vas a ver a tu mamá, o la vas a ver en Zoom, o la vas a ver en un parque, pero no la vas a ver en una cena, en un espacio cerrado, con todo el familión allí puesto en una sola casa. Eso es imposible. Lo segundo, ferias. Algunos distritos, San Miguel, Magdalena, lo he podido comprobar, lo han hecho, pero no todos. Entonces, si tú tienes espacios en donde se centraliza la compra de productos baratos, efectivamente tú reduces eso. Pero si tú no tienes eso de forma coordinada entre el gobierno central, y aquí hay que señalar uno de los grandes bluffs del año, ¿no? El señor Muñoz, ¿no? O sea, la gestión del señor Muñoz como alcalde de Lima ha dejado mucho que desear. Y muchas de estas cosas de implementación de sitios abiertos, espacios abiertos, no dependían únicamente del gobierno central, sino dependían en su mayoría de la municipalidad metropolitana. En general, José Alejandro, todos los temas de logística, por ejemplo, se tenía que hacer sistemas de logística de distribución de alimentos a nivel nacional, que funcionaran para que la gente no tuviera que salir de su casa o para que se alejara lo menos posible de su casa, de tal manera que la gente saliera menos distancia, menos tiempo. Esto implicaba hacer un sistema de reparto, de delivery, que podría haber canalizado perfectamente cualquier alcalde con mototaxis, con triciclos, poniendo a los productores al lado del ama de casa, a la casera del mercado, al lado de su clientela. Esto se ha hecho porque la gente lo ha hecho, pero no he visto un esfuerzo articulador de las municipalidades defendiendo el delivery como método de reparto de bienes a todo nivel social. Más bien lo que hubo fue una demonización del delivery en redes sociales, porque lo asumían al pollo a la brasa o al, qué sé yo, al Globo, al Rappi, a marcas específicas de delivery, pero no el concepto. Y el concepto es lo que ha salvado vidas en Colombia, en Chile, en Argentina,
que no pararon nunca de tener sistemas de reparto a domicilio. La gente más rica en el Perú tiene despacho a domicilio de mayoristas y lo ha tenido toda la pandemia. Pero el problema es que la gente más pobre no, y ahí era donde tenía que organizarse un sistema donde los alcaldes no han conectado a su distrito con sus mercados. ¿Por qué pasa esto? Y en todo el Perú, no solamente en Lima, en todo el Perú, conectar el mercado con la gente no ha sido posible, sino hasta muy tarde y por propia iniciativa de los mercados más que del Estado. Y de los comerciantes en general. Los comerciantes, ¿qué es lo que han hecho? Han comenzado a implementar estos sistemas de pago rápido por banco o por celular y a partir de ahí lo han podido hacer. El único esfuerzo serio que ha habido en esa materia es lo que se llama el Plan Taita, que lo hizo además el Ministerio de Defensa. No lo hizo un alcalde y lo hizo con colaboración de GRADE, ¿no? Y creo que ahí hubo una buena sinergia público-privada. Pero en el resto del país eso no funciona y eso te da un indicador de cómo el sistema de gobiernos subnacionales a nivel distrital y a nivel provincial es un desastre. Y todavía seguimos teniendo, y una muestra es el Congreso, estas leyes declarativas en torno a la necesidad de crear más distritos en un país que ya no aguanta más distritos. O sea, Lima es una ciudad ingobernable porque tenemos 40 y tantos distritos en esta ciudad y un alcalde provincial que además es ineficiente. Entonces, si tenemos esas dos cosas, pues ahí te explicas por qué, salvo iniciativas aisladas de algunas municipalidades, no tenemos eso. No tenemos una visión de lo que es ese registro comunitario. Probablemente en algunos lados, en zonas rurales, esto probablemente ha funcionado un poco mejor porque es mucho menos gente, hay niveles de articulación y de sociedad civil que están operando y que están funcionando por detrás, pero a nivel de organización municipal, esto es un desastre, ya ni digo a nivel de gobiernos regionales donde ya la cosa es todavía más dramática. En el tema político, entremos ahí. Este año nos deja varios eventos, ¿no? Uno importante, las elecciones de enero, y el otro importante es la vacancia del presidente de la República, tal vez como un hilo entre los dos, ¿no? Que además de uno procede el otro, porque sin ese nuevo Congreso no se hubiera vacado a este presidente. Y una inestabilidad política que hasta ahora tenemos, porque todos somos perfectamente conscientes de que el presidente Sagasti está, más que un gobierno de transición, es casi un gobierno de emergencia, ¿no? Porque lo pueden mover en cualquier momento si la correlación de fuerzas en el Congreso así lo decide. Entonces, en medio de la desgracia que hemos descrito, ¿no es cierto? La desgracia sanitaria, parece un crimen tener inestabilidad política. ¿Cómo lo explicas? En medio además de un proceso electoral en marcha, estamos ya en medio del 22, se inscriben todas las candidaturas, mañana se tienen que inscribir todas las candidaturas. Uno diría que más bien este Congreso y la política en general quería congraciarse con el pueblo, ¿no? Y más bien ha sido todo lo contrario. ¿Cómo explicar este fenómeno? A ver, es que creo que hay que irnos más allá, hay que irnos 4 años en el tiempo, ¿no? Bueno, sí. Todo esto comienza cuando la señora Keiko Fujimori, que además ha sido la primera candidata en inscribirse con una celeridad digna de mejor causa, no reconoce el resultado de las elecciones del 2016. ¿No? Y eso es algo que gatilla toda una serie de eventos y circunstancias que seguimos teniendo hasta el día de hoy. Porque el empleo de lo que podríamos llamar en jerga botones nucleares dentro del sistema constitucional peruano se ha pervertido a tal punto que tú necesitas básicamente reunir a 87 personas en una sala llamada hemiciclo del Congreso de la República, virtual o real, y vacas un presidente. O sea, es realmente, además, hace notar la necesidad de una reforma política a fondo. Si alguien que decía que el documento hecho por Fernando Tuesta y otros 4 colegas míos estaba en vano, bueno, acá tienen la evidencia precisamente de la necesidad de tomar ese documento y decir, bueno, ¿cuánto de esto voy a poder cumplir en el próximo quinquenio? ¿No? Entonces, eso es una primera cuestión. Una segunda, un Congreso que nace efectivamente de una dispersión muy rápida, muy amplia del voto y de reglas que hacen que efectivamente
minorías que ven sobre representadas dentro del Congreso de la República. El caso de Acción Popular es quizás el más grosero y el más grotesco, ¿no? Tercero, comportamiento de actores. Hay actores que no están pensando en una lógica política, sino que están pensando en una lógica estrictamente judicial. Le pasó a Keiko Fujimori en los 2016 para adelante, incluyendo ellos han votado a favor de la vacancia del señor Vizcarra, no hay que olvidarlo, pero también está la lógica de Podemos Perú y está la lógica de Unión por el Perú. No, o sea, el señor Luna se puede ir preso antes de Navidad. No, sí, claro, hay una lógica judicial, estamos de acuerdo, pero también hay una lógica de intereses absolutamente particulares económicos. O sea, poner en juego toda la estabilidad política del Perú para conseguir licencia para tu universidad puede parecer una cosa de loco, pero es el caso de Podemos. Y no le van a dar la licencia porque simplemente su universidad no reúne las calificaciones mínimas para ser universidad. Pero eso lo ponen sobre la mesa de la negociación política. Eso es lo que es inaceptable. Y lo mismo en el caso de enterarnos, y ya uno lo va desglosando mucho más, quiénes son los financistas o quiénes han sido los financistas de la señora Fujimori durante la última década, ¿no? Dionisio Romero, la CONFIEP, los señores Wong, que son los señores de un canal que da, los dueños de un canal que da esa información las 24 horas del día. Entonces, digamos que eso te da un indicador de por dónde van las cosas. O sea, aquí estamos hablando no solamente, como tú dices, de una lógica de confusión, sino también una lógica de negocios. Y sumemos a eso dos errores del presidente Vizcarra. El primero, la no reelección de congresistas. Creo que a estas alturas está demostradísimo que fue un error. Y lo segundo, no ir por una bancada parlamentaria que pueda ser potente, buscar un aliado, un partido aliado en el Congreso. Y hoy, básicamente, lo tenemos ahí junto con el señor Salaverry en un matrimonio por conveniencia que a muchos les suena mal, pero creo que probablemente es lo que pudo hacer antes, no ahora, en este momento en el cual ya él está fuera de la presidencia, ¿no? Cometió el mismo error político de Alberto Fujimori, no tener partido. Error que trató de corregir su hija, pero es un error político no tener partido. Porque además, el artículo para disolver el Congreso, el 134, lo que te genera es una elección para decidir si el Ejecutivo tiene mayoría o no. Esa es la naturaleza de ese artículo. Tú haces un nuevo Congreso para darle mayoría al Ejecutivo que la ha perdido. Esa es la razón de ser. Nunca hubo una mayoría para el Ejecutivo. Lo que entraron fueron todos sus adversarios encubiertos, hay que decirlo, porque durante la campaña ninguno anunció que tenía como plan bacán al presidente de la República, ninguno anunció que tenía como plan sacar leyes populistas, quebrar al fisco. Nada de eso se anunció en campaña. Esto es post-pandemia, digamos, ¿no? Pero seguimos entrampados en la misma dramática situación. Y el Congreso yo creo que merece un capítulo especial, ¿no? O sea, aprobar 2 leyes inconstitucionales en 9 meses, yo creo que es el récord de cualquier Congreso, ¿no? Dos leyes declaradas por el TC inconstitucionales en el lapso de 9 meses, o 6 meses. Y se van a venir más, ¿ah? Claro, se van a venir más. En año y medio probablemente sean 4, porque la ONP la van a declarar, y la del CAS también, porque es la misma teoría que la de ascenso. Y probablemente la reforma del 6% de educación que aprobaron el sábado también. De todas maneras, pues esa iniciativa de gasto es un disparate, porque además es un disparate. Salvo que en APP crean que en la Constitución, como pasaba con la Constitución del 79, tienen que haber normas declarativas que nadie va a cumplir nunca, ¿no? Entonces, pues, normas programa, como les decían. Pero que es un poco la lógica de las normas de creación, de declaración de interés público de distritos, ¿ah? Exactamente lo mismo. No sirve para nada. Claro, yo creo que hay dos incentivos. Incentivos de práctica parlamentaria y hay incentivos de corto plazo. Incentivo de corto plazo es el incentivo electoral. Te quiero aparecer como el que te pongo plata en el bolsillo. Y yo creo que ahí los señores congresistas deberían leer la tesis doctoral ya publicada como libro de Paula Muñoz, politóloga destacada de la Universidad del Pacífico, en donde dicen que el clientelismo aquí en el Perú no funciona de esa manera. Acá la gente reside, pero no necesariamente tiene una decisión en el voto. Eso es una primera cuestión. La segunda tiene que ver con 2 cuestiones estructurales que a mí me parecen fundamentales. La primera es que
aquí la exoneración de segunda votación de varias cosas en el Congreso se ha convertido en la regla y no en la excepción como debería ser. Y esto es feroz, esto es fundamental para poder entender por qué se comporta el Congreso. Henry Piz y Jorge del Castillo pusieron esa regla en el 2001-2002, previendo de que sea es un tránsito a luego tener un Senado. Lamentablemente esa reforma se interrumpió, gracias a Antero Flores, gracias Partido Aprista Peruano, ¿no? Eso bueno, hay que recordar un poquito de historia. Pero esa era una suerte de tránsito a lo que vendría a ser luego un Senado. Y lo segundo es que tenemos un servicio parlamentario que, salvo honrosas excepciones, es muy pobre. Hay una buena parte de asesores de planta, pero hay una gran parte de asesores del Congreso que son asesores de confianza de los parlamentarios y muchos de ellos llegan con su propio conflicto de interés allí, ¿no? En varios casos, por ejemplo, en la Comisión de Educación se detectaban que habían sido abogados o involucrados con. Esto es una situación que debería parar, claro. A nadie le conviene en el Congreso, sin duda alguna, hacer una reforma del servicio parlamentario como la planteaba, por ejemplo, Transparencia hace algunos años, ¿no? Que es mandar a todo el mundo a un servicio profesional y quedarte con 2 asesores de confianza, el de prensa y un asesor político, y punto, ¿no? Pero esas 2 cuestiones, que son cuestiones ya históricas del Congreso, junto con una vocación electorera muy, muy clara y electorera a la mala, es lo que te genera este escenario. Porque además, claro, la pandemia, ¿qué es lo que te cambia, no? Con el foco de las acciones se va al Ejecutivo, se va al gobierno regional, se va al gobierno local, es decir, a gente que puede ejecutar cosas y efectivamente poner directamente plata en el bolsillo de la gente. Entonces los congresistas no se querían quedar atrás. Y claro, en esa lógica hemos estado. Además, como tú dices, la tesis de Paula Muñoz, y es conocida, y la experiencia de nosotros demuestra que no hay una relación directa entre regalo y voto. Pero, bueno, a los congresistas y a los políticos se les hace difícil creer. Pero hay un efecto peor. Cuando las poblaciones de estos distritos se dan cuenta de que no les han dado nada, de que no son nada, de que no son distrito, no solamente el favor político se convierte en furia, pero les gusta, ¿no? Entonces dicen, no, es que si no declaras la obra tal de interés nacional, entonces no la van a hacer. ¿La harán o no la harán? Sin esa declaratoria. El distrito se hará o no se hará sin esa declaratoria. Entonces, yo sí creo que puede ser un boomerang. Puede causar mucha furia saber que el congresista te está engañando, que no te está dando absolutamente nada. Nada. Que es como las vacunas. No tenemos en concreto nada. Igualito. Entonces, que es un poco lo que está pasando con las protestas sobre el régimen agrario ahorita, ¿no? O sea, básicamente las protestas son porque el Congreso derogó la norma y no sabe qué hacer con ella. O sea, algunos me decían, no, es por presiones de la Asociación de Productores Agrarios. No, en realidad, si uno ve el debate de las últimas 2 semanas, ve a un Congreso que no sabe qué hacer con esto. Tiene claro, felizmente, lo de la temporalidad de los contratos. Tiene claro, felizmente, que es necesario salir de un régimen tributario que ya después de 20 años es insostenible, cualquier economista de izquierda a derecha te lo podría decir. Pero con todo lo demás, no sabe absolutamente qué hacer. Y tú llegabas a una situación como la del viernes, en donde tú tenías a Conveagro y a GAP, las 2 de la mano diciendo, no aprueben este desastre, muchachos, por favor. O sea, estamos hablando de los 2 extremos, ¿no? Entonces, para que veas ahora, lo que tienes que hacer con Beagro y AGAP es hablar con la gente que está tomando hoy carreteras, que son piquetes pequeños y que son piquetes asusados, bien manejados, además, y bien organizados. Porque, José Alejandro, tú y yo juntamos a 25 más y nos tomamos una carretera sin problema. Es la forma más fácil de hacer presión política. Pero como tú dices, con Beagro y AGAP estaban de la mano diciendo, nos van a matar a todos. Y el problema es que si se aprueba la norma como estaba, tú pasas al 50% de los que ya eran formales a la informalidad. Así de fácil. Porque el grueso de los trabajadores agrarios son informales. El grueso, estamos hablando casi el 90% de los trabajadores agrarios son informales. Vas a hacer que el 95% sean informales. Pero sí es cierto que hay una variable política que contemplar y que creo que es algo que también nos ha acompañado durante el año, ¿no? Que es el desprestigio de la empresa privada. Así es. En muchos casos, por su propia culpa,
O sea, o sea, que ya venía de antes, ¿no? Lava Jato, Club de la Construcción, los aportes irregulares a Keiko Fujimori, y lo terminaron de reventar con varios de los voceros empresariales dando anuncios y declaraciones contraproducentes durante la pandemia y con servicios de comercio electrónico que tampoco han funcionado del todo bien, sobre todo en el sector gran retail, ¿no? Retail y la digitalización del retail nos ha hecho sufrir. Y los Sí, bancos. y los bancos. Últimamente, sobre todo los bancos. No, entonces, tú ahí tienes un problema fundamental, que es que aquí necesitas reformas de segunda generación también en el campo regulatorio económico. Pero estamos hablando, ojo, Indecopi, estamos hablando de fortalecer la SBS, o sea, ese tipo de cosas que impactan directamente en el ciudadano, al cual la discusión sobre el capítulo económico de la Constitución le importa tres pepinos, sea para defenderlo, sea para contrariarla, pero sí quiere estas cosas. Sí quiere que lo defiendan frente al abuso de un banco o frente al abuso de una tienda que no le entrega el producto en el tiempo estimado. Entonces, esa mala imagen de la empresa, de la gran empresa privada sobre todo, la ha golpeado muy duro y la ha arrastrado durante todo este año, y creo yo que es además uno de los cuestiones que se va a convertir en tema de campaña electoral del próximo año. Así es. El tema económico, hemos pasado por el sanitario, por el político, vamos por el económico brevemente. Pues las perspectivas parecen buenas, es lo que nos dice Waldo Mendoza, nuestro ministro de Economía, que habla como un predicador, parece sacerdote católico en la homilía, ¿no? Cuando lo escuchas en el Congreso, pero el problema real es que vamos a una campaña electoral con la gente desempleada, o con la gente con los sueldos disminuidos, o sin perspectiva de mejora. La gente aguanta, y todos aguantamos, pero con la perspectiva de que va a mejorar. Y no vemos, por eso el tema de la vacuna es psicológicamente en la parte económica tan serio, porque no vemos salida. ¿Cómo aprecias la parte económica en esta lógica de no sé cuándo voy a tener plata en el bolsillo? Bueno, en términos de indicadores generales, mejor. Yo creo que Waldo Mendoza tiene claro que efectivamente el país probablemente va a crecer a 11% el próximo año, que es básicamente una tasa de recuperación de lo que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Y sí hay una recuperación de empleo, sobre todo en Lima metropolitana, incluso de empleo perdido. Entonces ya hay dos indicadores que te van diciendo hay algo que se está moviendo. Pero creo yo que hay también cuestiones efectivamente de microeconomía que el MEF sí debería comenzar a atender, ¿no? Si tú quieres tener salidas, o sea, si tú quieres evitar los proyectos populistas del Congreso de la República, tú tienes que tener mucho más velocidad en iniciativas. Por ejemplo, en el tema de la ONP le dieron 40 vueltas hasta que la señora Alba finalmente presentó un proyecto de ley, pero finalmente lo descartaron. Lo mismo con el tema de pensiones. Claro, lo mismo. Lo que presentó el MEF es muy valioso para la gente. Exacto. Para la gente común y corriente es muy valioso. Ojalá se aprobara, porque sí es valioso y sí lo puede hacer el Congreso. Y además porque sí te resuelve un problema, que es que gente que tenía menos de 20 años de aporte en la ONP sí podía tener acceso a una pensión. Exacto. Entonces, ¿qué se necesita del MEF? Un MEF que olfatee más la calle. Waldo Mendoza es un estupendo docente, creo que explica muy bien la materia económica, pero necesita estar más en conexión con la calle, en el sentido de, oye, ahorita se viene un proyecto sobre tasas de interés, entonces tú necesitas, oye, BCR, oye, SBS, juntémonos todos, démosle una salida a esto, porque sí hay un problema. Sí hay un problema de gente que está ahogadísima con las tasas de interés en general, requiere también ampliar los plazos de reactiva, porque los plazos de reactiva comienzan a vencer y la gente dice, yo todavía no me he recuperado como para comenzar a pagar. O sea, cosas como tú dices, más pequeñas, pero que sí le pueden dar un aire todavía al que está aguantando, ¿no? El tema de turismo, por ejemplo. El turismo tiene que aguantar un año más. No, yo creo que hay que ser bien claros que esto va a durar un año más.
O sea, Claro. esta situación va a durar un año más y por tanto, negocios que no van a poder abrir realmente, como los cines, como las discotecas, como los bares, o sea, tienen que decir, o cambiamos de giro de negocio y ahí es donde debería entrar el Estado para justamente Claro. propiciar ese cambio de giro de negocio, o mueren en el intento. O sea, de Claro. verdad, esto va a durar un año más y creo que hay que mentalizarnos a que esto va a durar un año más. El Perú no está en la primera lista de la vacuna y aún así recuperar y vacunar a todo el mundo implica una logística muy, muy fuerte. No es que lleguen las vacunas y ya se acabó todo maravilloso, hacemos nuestra vida normal. No, hay que Además, yo, ser muy prudentes con los mensajes. conociendo al sector público, más o menos lo conozco de observarlo, como yo escribí ayer, mira, felizmente ya existe una vacuna, pero hacernos la ilusión de que van a comprar algo que no existe en el Estado peruano, no hay un funcionario público que te compre algo que no existe sin terror de que la Contraloría se lo lleve preso. Sobre todo si la vacuna se cae, es decir, si es un proyecto de vacuna que todavía no ha sido validado, no lo van a comprar. Y lamentablemente nuestros pares latinoamericanos sí lo hicieron porque entienden lo que es la ciencia, entienden lo que son los riesgos y bueno, no vamos a tener, no podemos cruzar la frontera a vacunarnos, pero la buena noticia, sí hay que decirlo, es que al mundo le interesa, desde un punto de vista sanitario global, que todos estemos vacunados, porque de esa manera el mundo puede volver a operar de la misma manera que operaba antes. Pero la mala noticia es que eso puede demorar. No hay No, apuro. eso va a demorar. Claro, esa es la Eso mala va noticia. a demorar. Va a demorar, estamos a la cola, nos pusimos a la cola por una burocracia que no entiende de ciencia y que tiene más miedo a ir preso que al COVID, entonces simplemente nos vamos a demorar, no hay nada más que hacer. Y en el camino, bueno, habrá pues los conflictos de interés, las echadas de pelota de unos a los otros, el Congreso contra Vizcarra, el comando. Anoche hemos visto una entrevista muy extraña donde nos cuentan una serie de cosas. Además, ha habido una confusión permanente hacia el público del Estado, haciendo creer que el comando vacuna conformado por privados compraba la vacuna, cuando en realidad no compraba nada, era un organismo consultivo. Era un organismo más bien de facilitadores con las farmacéuticas, donde además varios de ellos tenían conflictos de intereses, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hubo un error del presidente Vizcarra de subir a gente que tenía este tipo de conflictos de intereses al respecto, pero además con gente muy cercana a quienes lo han vacado, Sí, amigos de Jorge el Castillo. O sea, vamos. Y yo creo que una cuestión también importante, chapando un poco esa línea, es un poco la necesidad de tampoco bajar la guardia respecto de lo que yo llamo la coalición vacadora, que no solamente está en el Congreso. Está ahí, hay un grupo conservador muy duro, representado en su momento por el señor Flores Arauz y este gabinete extraño que armó, que está esperando que en cualquier momento eso vuelva a ocurrir. O tratar de cooptarse o subirse al carro de la candidatura conservadora que prenda más. O la de Keiko Fujimori o la Hernando de Soto, porque digamos que la que tradicionalmente debía llevar lo que es la de López Aliaga no prende ni con un fósforo. No, ni con bomba atómica prende, pero digamos, y la Hernando Soto está muy deteriorada por sus propios hechos. Probablemente Keiko Fujimori sea la candidatura más conservadora que prenda. Y eso me lleva a mis últimas preguntas ya sobre perspectivas del próximo año. Yo sé que no tenemos bola de cristal, pero algo hay que decir para orientar un poco a nuestros oyentes sobre cuáles son las perspectivas del próximo año. Yo ya les expliqué, tú lo debes haber escuchado a mis oyentes, lo que creo sobre los 7 partidos que están a la derecha y los 8 que están a la izquierda y lo que queda al centro. Bueno, y hay un grupo inclasificable, como siempre, pero digamos, ¿cómo crees que, o sea, si el país se polariza en derecha-izquierda, mi apuesta es a que Keiko Fujimori entra a segunda vuelta con Verónica Mendoza. Si el país no se polariza y más bien se centraliza, mi apuesta es a que Verónica Mendoza está de todas maneras en la segunda vuelta, pero quien entre por el centro le va a ganar la elección. ¿Cómo ves las cosas? Primero, que Verónica Mendoza corre sola
en ese sector. Corresol en el sector de izquierda, o sea, digamos, el resto de candidatos está pulverizado, tanto por sus propias limitaciones, como por ejemplo que el señor Arana terminó fundiendo un espacio como el Frente Amplio, ¿no? Entonces ahí tienes, digamos, ella corre sola, más bien por correr sola es que alguna de la gente de Juntos por el Perú comienza a pelearse por los morados. ¿Por qué? Porque Julio Guzmán ha intuido que puede robar votos de la centroizquierda. No de la izquierda, pero sí de la centroizquierda, que le permita eso pasar a segunda vuelta. Lo que pasa es que Verónica Mendoza, su propuesta de entrada es radicalizarse un poquito más. ¿Por qué? Porque acuérdate que en enero del 2020 UPP le gana todo el sur. Exacto. Era de ella. Entonces, para poder recuperar el sur necesita radicalizarse. Pero claro, si radicaliza mucho, efectivamente, un tercio del voto de la izquierda se lo lleva, pero no le queda espacio al centro para la segunda vuelta. Entonces, claro, es una jugada un poco peligrosa, pero yo claro, creo que se va a radicalizar para llevarse, como tú dices, todo el voto de izquierda, que es un tercio del país. Hay un tercio del país que vota, si sumas, a izquierda. o a menos que comience ella a centrarse a partir de enero. O sea, Claro. que lo primero sea robarle todo lo que pueda de voto en el sur a UPP, pero ahí yo creo que el principal problema para Verónica Mendoza no es UPP, no es Marco Arana, es Johnny Lescano. ¿Por qué? Porque Johnny Lescano tiene una marca posicionada donde lamentablemente el tema de Merino no le ha afectado tanto, y donde tiene esta mezcla muy rara de populismo económico y conservadurismo social. Claro. ¿No? Uno veía la entrevista que le hacía Lescano a Lescano, Marcos Cifuentes, la semana pasada, y uno se daba cuenta de por dónde iban sus coordenadas. Entonces, yo diría, ojo con Lescano, ¿eh? Ojo con Lescano, que puede dar la sorpresa en la elección. Entonces, yo diría, Lescano Mendoza disputándose la izquierda en principio, Guzmán muy fijo al centro, yo creo que Acuña está muerto, probablemente. Yo creo que quizás de los candidatos del centro que puedan de repente por ahí surgir, a pesar de sus problemas judiciales, es Ollantumala. Yo también ¿no? creo lo mismo. Y a la derecha, yo creo que Keiko Fujimori está corriendo sola, reconciliada con Alberto, además, ¿no? Pero claro, yo creo que Keiko Fujimori tiene un gran problema, dos grandes problemas. El antivoto, y se lo ganó a pulso, y lo segundo es que tú tienes una nueva generación, y quizás esta ha sido la mejor noticia del año, que está ávida de conocer su pasado y que va a querer conocer qué hizo no solamente la señora Keiko, sino también qué hizo su papá. Y si tú juntas a Keiko con su papá a una nueva generación de votantes, pues ahí tú tienes un nuevo bastión posible para el antifujimorismo, es decir, para el candidato que vaya precisamente con ella, ¿no? Yo creo que ese votante joven existe porque yo tenía alguna indicación, y esto es una cosa extraña lo que voy a contar. A mí se me ocurrió aconsejarle a Pedro Cateriano que publicara el libro que había escrito en el año 94, que lo reeditara exactamente igual, sobre Alan García. Y ha sido un éxito de librería para, digamos, para la ciencia política en el Perú. Y lo que te decía la gente joven es, yo no sabía que a Alan García le habían hecho esta investigación y le habían encontrado esto. O sea, había un olvido de una información que sí era relevante para una nueva generación. Y yo creo lo mismo que tú, que en el caso de Keiko Fujimori hay un olvido, pero esta nueva generación dice, yo sí quisiera saber qué fue lo que pasó. Y a pesar de que el gobierno de Alberto Fujimori terminó hace 20 años, hay una nueva generación que te dice, por favor, cuéntenme de una manera, digamos, lo más objetiva posible qué pasó. Y eso puede ser muy malo para Keiko en segunda vuelta. Es decir, para que lo tenga claro el público, Keiko Fujimori y Verónica Mendoza, cualquiera de las dos en segunda vuelta, son el sueño de todo candidato. Porque 2/3 del Perú no vota a la izquierda. Y también hay que decir que Keiko Fujimori tiene 65-75% antivoto en este momento. Entonces, cualquiera que pelee con ellas dos en segunda vuelta gana. El problema es que puede ser que las dos peleen una junto a la otra.
Esa es una posibilidad, y es una posibilidad real. Es una posibilidad real de que las dos pasen a segunda vuelta. Claro, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa con el centro? Y es ahí un poco la situación. De un lado, porque efectivamente si uno ve las encuestas de IEP, la gente se está corriendo un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda. ¿Ok? El centro todavía sigue manteniendo un bastión enorme. Pero, ¿qué puede afectarle al centro? Que los dos candidatos más potentes que tiene el centro son candidatos que pueden tener problemas. En el caso de Julio Guzmán, el gobierno es Sagasti. En el caso de Yantumala, sus casos judiciales. Gracias. Entonces, la posibilidad de tener una segunda vuelta izquierda-derecha clásica es posible. También existe la posibilidad de que tengamos una segunda vuelta de alguien del centro con alguna de las dos. Exactamente. Esa es mi lectura también. Pero yo sí creo que Verónica Mendoza con más seguridad va a estar en la segunda vuelta, porque como tú decías hace un rato, corre sola por la izquierda ahorita. Entonces, es la candidata de la izquierda peruana del voto a la izquierda, no le digo del partido, sino del voto de aquel ciudadano que siempre va a votar por una opción de izquierda. Y hay que decir, Verónica Mendoza no es Ollanta-Humala. En una segunda vuelta, ella no va a correrse a la derecha, no va a ser la de Lula. Olvídense, no hay ningún pacto con los empresarios ni nada, es muy radical. No creas, yo creo más bien que Verónica Mendoza es más astuta de lo que pensamos. Yo creo que ella sí se va a ir al centro, definitivamente. ¿Por qué? Que pierde la izquierda. Si se mueve al centro, o sea, se puede mover al centro después de abril. No, pero es que si se va, es que si hay la situación en la cual ya 3 o 4 semanas antes se comienza a ver que ella podría pasar a segunda vuelta con Keiko Fujimori, ella se comienza a correr al centro inmediatamente porque sabe que la izquierda ya la tiene ganada. Claro, ahí sí. Pero si no se corre al centro, Keiko Fujimori le gana la elección de todas maneras. Sí, pero ellas yo sí siento que tienen el olfato suficiente como para correrse al centro de todas maneras, y tiene alguna gente en la lista parlamentaria que la puede ayudar. Sergio Tejada, Sigrid Bazán, que la pueden ayudar precisamente a reenganchar con ese centro o centro izquierda que normalmente está ahí. Ahora, yo el problema que le veo a Keiko Fujimori es que los casos le siguen reventando en la cara todo el tiempo. Hoy día tenemos la noticia en la República de que el fiscal José Domingo Pérez ha solicitado ampliar la investigación fiscal, esta vez ya incluyendo a el grupo del Banco de Crédito, en la cabeza de Dionisio Romero, por fraude en la administración de personas jurídicas. Entonces, el caso sigue creciendo, es decir, su donante, que estaba a salvo porque había colaborado con la justicia, pues ahora está incluido como investigado por otro delito, con otra línea de investigación, y muy controvertido porque efectivamente ningún accionista del Banco de Crédito, digamos, lo ha demandado, sino que es el propio fiscal de oficio el que investiga este fraude como delito fuente del lavado de activos. Claro, y además con un Dionisio Romero que ya tuvo que dejar la presidencia de Credit Corp este año por estos problemas. Pero precisamente eso alimenta lo que estábamos mencionando hace minutos, ¿no? Mala imagen de la empresa privada asociado a un partido que tiene pues todas las cuentas pendientes del mundo, y que además, claro, si tú haces luego la asociación con los videos del papá, o sea, de Dionisio Romero papá, con Montesinos, sí, pues tienes el combo completo, ¿no? O sea, el pasado a Keiko Fujimori la suelta. Hay un problema de imagen bien cuestionable. Bueno, muy bien, José Alejandro, nos hemos ido hasta las 9:23. No nos vamos a ver. Sí, una feliz Navidad, pero Isabel, que hay preguntas. Sí. Rosa María. A ver, un segundo que acá Eduardo levantó el volumen. Vamos a ver. El momento más crítico del año, José Alejandro. Tú sabes que estas preguntas vienen de cajón. Noviembre, ¿no? Noviembre. Yo creo que eso fue el momento más crítico del año. 3 presidentes en una semana, con un señor como Merino usurpando la presidencia y con un gabinete tan conservador que haría que el Opus Dei esté a la izquierda de ese gabinete. A la izquierda, pero lejos, ¿ah? Lejos. Sí. ¿Qué más? Forsyth, ¿cómo ves? Camina al desastre, ¿no? O sea, yo creo que es un envase vacío, no tiene nada, y
tiene buena gente alrededor de él, ¿no? Su plancha es una buena plancha en general. Él no le explota. Pero yo creo que su lista no tiene el atractivo que puede tener la del Partido Morado o la de Juntos por el Perú o la de otras fuerzas políticas, y creo yo que él se puede terminar diluyendo muy, muy rápidamente, ¿no? Es el mismo caso de Castañeda en 2011. Claro. Y probablemente tú le apuestas más a Johnny Lescano. Yo no le apuesto tanto, ¿eh? O sea, yo sé que la Lampa como marca vale, pero ha quedado muy deteriorada, no por culpa de Johnny Lescano, ¿eh? Johnny Lescano está completamente apartado de sus colegas parlamentarios, tiene otra línea, pero pesa también eso. O sea, yo creo que en las opciones de centro, ahorita, el que ha capitalizado la desgracia del Perú, hay que decirlo, es Julio Guzmán y Verónica Mendoza. Forsyth trató, pero llegó tarde, ¿no es cierto? Cuando trató de unirse a las marchas y era tardío, su mensaje era inentendible al principio, parecía que estaba de acuerdo con el golpe de Estado, y también creo que el golpe de Estado va a ser un parteaguas, porque candidato que no lo llame golpe de Estado está perdido. Claro, tú te viste a Fernando Olivera la semana pasada y efectivamente no lo llamó golpe de Estado. La señora Fujimori no lo va a llamar golpe de Estado. Acuña no lo va a llamar golpe de Estado, ¿no? Ahora sí creo que Acuña va a tener una buena bancada en el Congreso de todas maneras, ¿eh? Sí, porque APP tiene una clientela desarrollada ya por muchos vínculos que ya tienen más de 20 años, pero yo recomiendo varias lecturas, Becas, Bases y Votos, lo he vuelto a releer en estos días para dictar un curso, Coaliciones Independientes, o sea, esta idea de que estás y no estás, pero desarrollas vínculos, y esos vínculos generan una lealtad a veces en el electorado que puede funcionar. Pero Acuña, sí, como candidato presidencial, yo creo que está completamente perdido. Pudo haber tenido una oportunidad si hubiera tenido la conducta del Partido Morado, que dijo cuál es la sensatez, vamos a estar a la altura del desafío. No, tuvo como vocero al señor Meléndez. Cada vez que lo escuchaba decía, pero está decidido a no tener candidato presidencial en la segunda vuelta. O sea, están con entusiasmo bajándose a Acuña. Era una cosa de locos. Entonces sí, le faltó olfato político por todas partes y no creo que pueda, pero bueno, recién empieza la campaña. Además, José Alejandro y yo no somos videntes, ¿eh? Estamos diciendo nuestras impresiones hoy al 21 de diciembre del año 2020. La próxima semana nos enteramos de algo, pasa algo. El Perú es un país impredecible. Algunos dicen que ingobernable también, pero impredecible de todas maneras. A ver, personaje del año. Personaje del año. Nuestros médicos, ¿no? Yo creo que hay que felicitar a la primera línea de médicos, de enfermeras, de epidemiólogos, de toda la gente que ha estado trabajando en el sistema de salud para tratar de salvar vidas. A nivel mundial. Lo mismo. Yo creo que a quienes han desarrollado la vacuna, yo añadiría un personaje importante en el Perú, a todos los jóvenes que salieron a marchar. Sí. A una nueva generación que refresca mucho. Cada generación ha tenido sus marchas, ¿eh? Pero esta ha sido muy, muy especial por la capacidad de conectarse entre ellos a velocidades para nosotros pues supersónicas, ¿no? De coordinar, de organizarse, una capacidad de organización muy, muy nuevas para la política peruana, pero que tienen que ver con todas las plataformas que usamos todos los días, ¿no? Y como dice José Alejandro, me uno a eso. Yo también creo que, y así lo han dicho varias revistas mundiales, el Grupo de Diarios de América, los médicos, el personal sanitario en general y los científicos que han acompañado a ese personal sanitario. O sea, la ciencia y la medicina aplicada. Esos médicos, esas enfermeras, el personal sanitario, esos virólogos, esos epidemiólogos, la gente metida en los laboratorios, la competencia científica que es tan sana. Yo sé que la gente odia la competencia. La competencia es lo que nos pone vacunas hoy en el planeta entero. Equipos de investigación compitiendo de manera separada en China, en Europa, en Estados Unidos, trabajando, encontrando una solución, compitiendo y cooperando también, porque si no hay cooperación no es posible, y logrando un resultado en menos de un año. Eso es un éxito del espíritu humano que para mí es, a pesar de que no tenemos la vacuna, el éxito de que exista en menos de un año una vacuna
es extraordinario. Y yo decía, Alejandro, antes de que te conectaras, que la última pandemia que sufrió la humanidad fue la gripe española, que mató oficialmente a 20 millones y extraoficialmente a 100 millones de personas, mató más que la Primera Guerra Mundial. Y 100 años después, estamos en una pandemia que ha matado oficialmente a 1,5 millones de personas, que puede en un año más matar 2 o 3, pero no vamos a llegar ni a los 20 millones de personas ni a los 100 de hace 100 años, lo que implica un gran triunfo de la ciencia y la medicina, del conocimiento humano, de la capacidad de defendernos de una amenaza a la especie. Finalmente, la especie ha triunfado sobre el virus. Parece una cosa media, pero digamos, para los que tienen visiones apocalípticas, lo que te está diciendo es que el espíritu humano puede vencer, con muchísimas muertes, por supuesto, con una desgracia enorme, pero el espíritu humano va a prevalecer. Y yo creo que eso es lo importante. Al final la especie humana prevalece, y yo creo que eso es muy, muy valioso. Muy bien. José Alejandro, ahora sí nos podemos despedir, Abel. Sí. Para no contar a nuestro invitado, bueno, una feliz Navidad para ti, un mejor año. Gracias, igualmente. Algún día nos veremos y nos daremos un abrazo. Yo espero que el día no esté lejano, pero volveremos a hacerlo, estoy segura que sí. Y tener a todos nuestros oyentes, aparte de unas felices fiestas con distancia, paciencia. Yo sé que es complicado, yo sé que este fin de año saca muchas cosas de salud mental detrás en general, acumuladas, pero sí es importante que tengamos la necesidad finalmente de que vamos a tener un año muy parecido a este próximo. Y que creo que es importante que tengamos claro cuál es el horizonte. Vamos a tener un año más en esto, por lo menos. Y hay que, a partir de eso, ajustarse. Nosotros vamos a hacer un programa más económico mañana, pero les prometo que el miércoles vamos a hablar más espiritualmente y dar algunos consejos prácticos, espero, de cómo armarnos de paciencia, cómo recargar la fuerza que necesitamos para salir adelante en una fecha tan emotiva como es la Navidad. Es difícil. Yo el viernes pasado criticaba, bueno, esta es una fecha muy emotiva. La gente recuerda a sus muertos en Navidad. Es lo que más recuerda, la ausencia de sus seres queridos. Con la mortandad que hemos tenido este año en el Perú, es una fecha triste. Entonces necesitamos un poco de salud mental para todos, para poder recargarnos, luchar en el verano, y esperamos que el próximo diciembre, José Alejandro y yo, cerrando el año, digamos, bueno, ¿te vacunaste? Sí, yo también, qué bueno, todos bien por casa. Muy bien. Hasta la próxima, José Alejandro, que será ya el próximo año. Y nos despedimos, Abel, nos despedimos del público ya a esta hora de la mañana. Nos despedimos, Rosa María, agradecer a José Alejandro, que lo hemos molestado varias veces en el año. Así que muchísimas gracias, José Alejandro Godoy, por tu trabajo y tu análisis. Bien, Rosa María, nos vamos hasta el día de mañana con otro día más que se acerca a la Navidad y vamos a celebrar la Navidad. Cuídate mucho, Rosa María. Nos vemos. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.